Instituto Mexicano del Transporte. Yo me presento, como dijo, me llamo Eduardo Montes, estoy de la Coordinación de Transporte Integrado y Logística y les voy a presentar el tema del transporte intermodal al desequilibrio del transporte terrestre de carga en México. Este proyecto es resultado de una investigación que se hizo en conjunto con la maestra en geografía Gabriela García y lo que se trata es mostrar la distribución y tendencias del transporte de carga en México y el desequilibrio que existe entre el transporte, entre el autotransporte y el ferrocarril. Como consideración preliminar, en base a las estadísticas que se realizaron, se observa que del 100% del total de la carga, el 75% de las toneladas kilómetro se mueven por el autotransporte y el otro 25% de la carga se mueve por el ferrocarril. En este contexto, una de las acciones que se pueden realizar para que este desbalance sea menos desproporcional es usar el transporte intermodal. Y uno de los factores que ha hecho que esta desproporción sea así es el nearshoring, porque ha reestructurado mucho comercio nacional y hace que el movimiento de carga terrestre aumente año con año. La presentación se dividió en tres partes. La primera voy a mostrar características de los modos de transporte terrestre. Aquí lo que hicimos más que nada fue distinguir cuáles son las ventajas y desventajas de usar ya sea el transporte terrestre o el ferrocarril y lo dividimos en aspectos técnicos, económico-operativos y socioambientales. Este es el ejemplo de lo que se hizo. Fue una tabla en la que, por ejemplo, aquí son los aspectos técnicos. De un lado está el autotransporte y, por ejemplo, en la siguiente diapositiva está el ferrocarril. Lo que se hizo fue, el punto uno es el punto comparativo con el punto uno del ferrocarril. No sé si me explico, en el decir de que aquí tengo 8 aspectos técnicos del autotransporte y tengo 8 aspectos técnicos del ferrocarril. Las comparaciones son el uno con el uno, el 2 con el 2 y el 3 con el 3. Por ejemplo, de esos aspectos técnicos, solamente por poner un ejemplo, dice que en el autotransporte el consumo energético es de 20 toneladas kilómetro por litro de diésel y por el ferrocarril el consumo energético es de 100 a 120 toneladas, lo que nos da a entender de que es más efectivo el uso del ferrocarril en cuestión de consumo de diésel. También tenemos enumerados aspectos económicos, que en este caso hicimos 19 comparativos tanto del autotransporte como del ferrocarril. Igual se ve el número 19 del autotransporte, se compara con el número 19 del ferrocarril y son muchos aspectos que fuimos tomando en base a una investigación muy amplia. Por ejemplo, retomé para ponerles cómo lo hicimos el punto 19. Por ejemplo, en cuestión en el autotransporte, los gastos para el 2021 muestran un mayor gasto en combustible que para el ferrocarril, un mayor gasto de mantenimiento. Entonces, ¿qué nos da a entender? De que en cuestión de gastos, de acuerdo a la encuesta nacional, a la encuesta anual de transporte en el 2021 del INEGI, nos dice que el autotransporte es más caro que el ferrocarril. Y estos son datos del INEGI. Y por último, la comparativa de los aspectos socioambientales, que igual hicimos un comparativo en una tabla por un lado del autotransporte y por un lado del ferrocarril. Y el ejemplo que les pongo es el punto que en el estudio viene como el 31, que es en cuestión de las emisión de gases de efecto invernadero, en donde el autotransporte, de acuerdo al CO2, al CH4 y al NO2, tienen emisiones arriba del 90%. En cambio, el ferrocarril, sus emisiones son del 1,25, 0,73 y del 13%, lo que nos dice que el ferrocarril emite muy pocas emisiones en comparación con el autotransporte. Y pues de manera general, esto fue la primera parte en donde hicimos el comparativo. Hay muchos puntos que se abordaron, pero por cuestiones de tiempo solo les muestro un ejemplo de cada uno. La segunda parte del trabajo fue ver el modelo actual del autotransporte terrestre hoy en México. Y para esto lo que mostramos son datos
de varias dependencias para ver cuál es la realidad en cuestión de cifras de lo que se mueve por el autotransporte y de lo que se mueve por el ferrocarril. Primero, pues lo que comencé diciendo, que el 75% de las toneladas kilómetros se mueven por el autotransporte y por ejemplo en la tabla de arriba se ve la evolución que ha tenido desde 1994 hasta 2022 en cuánto mueve el autotransporte y cuánto mueve el ferrocarril. Se ve que ha sido un crecimiento constante año con año y también la diferencia, de acuerdo a la tabla de abajo, se ve que ha reducido el uso del transporte ferroviario. Sí incrementa la carga, pero el transporte por ferrocarril, aunque ha tenido un crecimiento constante, ha tenido más el autotransporte. Esta tabla muestra la distribución del volumen del 94 al 2022. Del total se ve año por año que el transporte carretero, pues sí, es el que mueve más de toneladas con respecto al transporte ferroviario. Y hablando exclusivamente de lo que se mueve por ferrocarril, tenemos la diferencia entre comercio exterior y comercio interior. Aquí se ve claramente de que el transporte por ferrocarril se utiliza más para exportar hacia el comercio exterior, principalmente hacia Estados Unidos y hacia los puertos. Entonces, sí ha crecido el comercio, perdón, sí ha crecido el movimiento de transporte por ferrocarril, pero en su mayoría ha sido más al comercio exterior. Este es unos datos interesantes que hagamos de los principales puertos del país, que en este caso son cuatro, que es Altamira, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Por una parte mostramos todo lo que llega al puerto. En la parte izquierda son las toneladas que llegan al puerto año por año. Y del otro lado se ve las toneladas que se mueven por ferrocarril. Por ejemplo, del primer lado se ve que el puerto de Manzanillo es el que más ha movido y en 2021 oscila entre los 22 y 23 millones de toneladas. Y del otro lado, lo máximo que se mueve por ferrocarril fueron 2,5 millones por ahí del 2012. E incluso se ve que ha bajado el número de toneladas que se mueve por ferrocarril en relación a los puertos. Aquí hay que resaltar de que aquí se están excluyendo todas las toneladas que son transbordos. O sea, los transbordos aquí no se incluyeron, que eso haría que, por ejemplo, el puerto de Lázaro Cárdenas aumentara mucho, pero son las toneladas que llegan al puerto y de esas toneladas que llegan al puerto, ¿cuántas se mueven por ferrocarril? Y se ve que el puerto de Manzanillo es el que más mueve por ferrocarril y al que más llega. Aquí se ve los porcentajes del total de toneladas, cuántas se mueven por ferrocarril, e incluso se ve que el porcentaje ha bajado año con año. Eso también se debe a que las toneladas que llegan a los puertos año con año se elevan, pero la capacidad que se mueve por ferrocarril no. Otro ejemplo bueno, otro asunto que buscamos para ver estos datos se muestra en la siniestralidad en los vehículos. También, por ejemplo, vimos que los vehículos de carga están involucrados en el total de los siniestros. Por un lado, vemos el total de siniestros que ha habido del 2017 al 22 y el porcentaje del total que son vehículos de carga, lo que nos da a entender que hay un crecimiento constante dentro de los siniestros de la participación de los vehículos de carga. Y aquí es un mapa en donde se muestra cuáles son los estados de la República en donde existen más vehículos de carga involucrados en los accidentes. Costos por daños materiales. En estas dos gráficas nos mostramos cuáles son los costos que han tenido los accidentes viales en las carreteras por transporte de carga. Y se ve que año con año siguen aumentando. Bueno, aunque hubo una tasa de crecimiento negativa del 2018 al 2022, pero fue por la pandemia, o sea, pero quitando la pandemia, año con año se siguen incrementando los siniestros y los costos por daños de material.
En cambio, los siniestros ferroviarios, también mostramos cuáles son los siniestros ferroviarios y, por ejemplo, aquí vemos de que muchos o la gran mayoría entran en lo que ellos catalogan como el CSAF, que son los siniestros con causales ajenas al ferrocarril, que quiere decir que son aquellos accidentes que han sido ocasionados en el ferrocarril, pero que no tienen nada que ver con una falla mecánica. Muchas veces pasan cuando un automóvil cruza en una vía férrea o asuntos ajenos al funcionamiento del ferrocarril. Otro rubro que manejamos nosotros fue el gasto en energía. Por ejemplo, tenemos los datos de la CENER del 2001 al 2022, en donde vemos que el 90% aproximadamente del consumo de energía del sector transporte se hace por el autotransporte y entre el 1 y el 1,3 se hace por el ferrocarril. O sea, la distinción entre ambos modos de transporte es muy amplia. Y aquí vemos las emisiones de CO2, cuáles son los porcentajes que emite tanto el autotransporte como el ferrocarril. Y pues como decía la lámina anterior, el autotransporte normalmente está arriba del 90% y el ferrocarril oscila entre el 2 al 0,5%. Estos son datos del 1990 al 2021 del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Otro rubro que manejamos fue los ingresos por modo de transporte, ingresos por tonelada e ingresos por tonelada kilómetro, tanto del sector carretero como del sector ferroviario. Se ve que el sector ferroviario tiene muy poca margen de diferencia en cuestión de ingresos, pero si lo comparamos con las ganancias, el sector ferroviario tiene un mayor porcentaje de ganancias que el carretero, tanto en toneladas como en toneladas kilómetro. Y por último, hablando específicamente del transporte intermodal, pues mostramos cuál ha sido la evolución de esta alternativa. Mostramos cuál es el crecimiento que ha tenido de 1997 a 2021 de la participación del transporte intermodal, de la carga transportada por ferrocarril y las toneladas que mueve con respecto a la carga total. O sea, realmente lo que se mueve por carga intermodal respecto a lo que se mueve por carga total sigue siendo una cifra muy, muy pequeña. Entonces, hay una oportunidad de crecimiento en esta área. Y pues aquí hay un mapa de la carga intermodal del año 2020 y pues se ve que los principales destinos, los puntos de origen y destino del país, pues son los puertos, que es Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, los puertos, las fronteras como Nuevo Laredo, Piedras Negras, y pues donde están las intermodales más grandes como Pantaco, que es Ferrovaya en Ciudad de México, Interpuerto en San Luis Potosí, y todas las que van rumbo a la frontera con Piedras Negras, que están en Monterrey, Salinas Victoria, más que nada. Y del comercio exterior y doméstico para el año 2020 por intermodal, pues se ve que ha tenido más flujo, pues de la misma manera el puerto de Manzanillo, Veracruz y la frontera con Nuevo Laredo. Esto es para el año 2020. Y los flujos ferroviarios es pues, por donde se mueve la carga. De un lado tenemos los flujos ferroviarios intermodales del 2011 y del otro los flujos ferroviarios del 2022. Prácticamente las líneas de los flujos son similares, donde se mueve más la carga es a los puertos, hacia la frontera. La diferencia es que el crecimiento ha sido notable, en donde para 2011 la máxima capacidad era 2.850.000 y para 2022 está en 3.370.000 millones. Entonces, son los mapas de los flujos y pues se ve cuál es la tendencia y cuál es la realidad de nuestro país en cuestión del movimiento de carga intermodal. Y pues las conclusiones que encontramos del trabajo son que, pues sí, existe un desbalance intermodal
75-25 entre el autotransporte y el ferrocarril, y pues que el tiempo no se detiene, o sea, por ejemplo, en los puertos sigue llegando carga año con año, pero realmente el movimiento por ferrocarril sigue teniendo la misma tendencia. Entonces, si este año creció la carga, el próximo año va a crecer más y es algo que no se detiene. Entonces, hay una oportunidad para que el transporte intermodal sea una solución a este tipo de problemas. Pero actualmente la tendencia no vislumbra cambios hacia la disminución de ese desbalance, por lo que el transporte intermodal es una alternativa. Claro, también hay que puntualizar que también como el ferrocarril tiene sus ventajas, también el autotransporte también tiene sus ventajas respecto al ferrocarril, pero eso ya se puso a detalle en la comparativa de aspectos técnicos, económico-operativos y socioambientales. Como les comenté, solo en la presentación puse un ejemplo de cada uno, las tablas, pero en sí se hizo un análisis un poco más profundo sobre estos tres para decir por qué es más factible usar uno u otro de acuerdo a cada tema. Y pues la transferencia de carga debe tomar en cuenta demandas de los usuarios potenciales que pueden plantear. Es decir, pues también hay que ver cuál es la postura de las personas que usan ya sea el autotransporte o el ferrocarril, o el por qué usan una o el por qué usan la otra. Pero también estos son los datos que dicen que el ferrocarril puede ser una alternativa para ayudar al autotransporte en el uso del intermodal, pero también es por qué no lo usan. Esa sería la pregunta, que sería como la conclusión final de este estudio. Y pues, gracias por su atención. Instituto Mexicano del Transporte.